El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Mediodía. Alerta en Pereira por cadena de suicidios en un colegio de la capital de Risaralda. Van 2 menores que se quitan la vida en menos de 48 horas. Fiscalía revela que se dispara cifra de delitos cometidos por menores. Más de 3.700 han sido judicializados en el 2019. Sube la tensión entre Rusia y Estados Unidos por crisis en Venezuela. El Vaticano endurece leyes contra abusos de menores en la Iglesia Católica. 18 narcotraficantes con orden de extradición fueron capturados en España y Colombia. Desmantelan banda que tenía azotados con atracos y extorsiones a los habitantes del Ariari en el Meta. Decomisan 700 kilos de coca a denominados narcos invisibles. Cargamento iba para Estados Unidos. Capturan en Sabana Larga, Atlántico, a presunto autor de muerte de menor de 2 años. Superman López mantiene el liderato en la Vuelta a Cataluña. Fuertes declaraciones de Messi por maltrato de hinchas argentinos. Hasta su hijo le pregunta por qué lo matan en la selección. J Balvin le rinde tributo a los orígenes del reggaetón con su nueva canción Con Altura. Con Luisa Tobo y Gina Acuña. Buenas tardes, bienvenidos a CMI, emisión del mediodía. Hay alerta en Pereira por 2 casos de suicidios de menores de edad en menos de 48 horas. 2 estudiantes de la misma institución educativa acabaron con sus vidas en hechos que son materia de investigación. Hans Lamprea, muy buenas tardes. Detalles de lo que está pasando en Pereira. Buenas tardes. En menos de 24 horas se presenta un nuevo caso de suicidio que involucra a un menor de 16 años, también de la institución educativa, donde en las últimas horas se había reportado otro hecho. El reciente caso corresponde a un menor de 16 años de edad, estudiante de la institución educativa, donde hace 24 horas había sido reportado un menor que decidió acabar con su vida. Este hecho generó una reacción de la ciudadanía, en especial en las redes sociales, por involucrar a un estudiante de un solo colegio, lo que generó la intervención inmediata de las autoridades de salud. Porque entendemos que la situación de suicidio no es un tema de este momento, sino que hace mucho tiempo viene presentando unas estadísticas y unas tasas importantes, sobre todo en nuestros menores de edad. Cuando la muerte del segundo menor empezó a circular por redes sociales, 2 casos de jóvenes, también estudiantes de esa institución educativa, generaron alarma porque mostraban alguna intención suicida, lo que originó la intervención de estos estudiantes y sus familias. Hemos establecido no solamente la intervención inmediata a los niños, a las familias en las que anoche diagnosticamos que posiblemente estaban presentando algún riesgo de tentativa de suicidio. A pesar de que las autoridades descartan alguna conexión entre los jóvenes, así como de un listado o un pacto entre estudiantes, sí alertaron sobre algunos manejos en las redes sociales. Las autoridades de salud activaron la ruta de atención para las personas que lo requieran. Tenemos una ruta de atención donde vamos a sacar desde el día de hoy una circular de alerta a todas las instituciones. En el municipio de Pereira a la fecha se reportan 61 intentos suicidas, de los cuales 3 se han consumado. Esto según reporte de Medicina Legal. De esos 61 intentos, 46 han sido efectuados por menores entre los 11 y los 17 años. Las autoridades de salud activaron la línea amiga que operará durante todo el día y parte de la noche con el fin de atender las llamadas de las personas que tengan alguna tendencia suicida. En Pereira, Hans Lamprea, CMI, La Noticia. Hans, muchas gracias. Y por su parte, el director de Investigación Criminal e Interpol de la Policía dijo que desde el centro cibernético se incrementaron los patrullajes virtuales para rastrear las páginas desde las cuales estarían incitando a los menores a autolesionarse. 20 páginas han sido bloqueadas. El director de la EJIN aseguró que durante el último mes los investigadores del Centro Cibernético han bloqueado 20 sitios en Internet que amenazan la integridad de los menores en el país. Estamos trabajando a través del Centro Cibernético C4 de la Policía Nacional con todas nuestras capacidades para precisamente detectar aquellos lugares, direcciones IP, blogs que estén promocionando todo el tipo de retos que inducen a que los menores de edad se autolesionen. Aseguró que aunque los ciberdelincuentes acechan a los menores desde conexiones Wi-Fi gratuitas para evitar ser rastreados, la policía ya tiene detectadas varias direcciones IP desde donde operan los ciberdelincuentes. Muchas de ellas son del exterior, tenemos desde países como Chile, México e incluso desde Oriente. El general Londoño invitó a padres de familia a prohibir que sus hijos menores de 14 años tengan acceso a Internet y a consultar dudas en el CAI virtual para evitar que los menores sean víctimas de los delincuentes.
Y hay preocupación entre las autoridades porque organizaciones criminales y delincuencia común utilizan a menores de edad para cometer todo tipo de delitos. Este fenómeno viene en aumento en varias regiones del país y hoy en día varios adolescentes responden por delitos como homicidio, porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes. Por el delito de homicidio tendrá que responder el menor de 14 años que fue aprehendido tras el asesinato de 2 personas en la ciudad de Medellín. Según la Fiscalía, en lo ocurrido del año, 3.773 menores de edad han sido judicializados, es decir, un promedio diario de 47 menores. Las autoridades advierten que organizaciones criminales y delincuencia común utilizan a los menores de edad para cometer delitos como hurto, tráfico de estupefacientes, lesiones personales, tráfico y porte de armas, violencia intrafamiliar, daño en bien ajeno, homicidio, entre otros. La razón se debe a que los menores infractores tienen una judicialización especial bajo la Ley de Infancia y Adolescencia. Especialmente a aquellas personas que tengan edades entre los 14 y 18 años de edad. ¿Por qué? Porque los niños, niñas que tengan edades menores a 14 años, lo que se les aplica son medidas de restablecimiento y protección de sus derechos. Las penas que ellos enfrentan no superan los 8 años de prisión y siempre permanecerán detenidos en centros de resocialización hasta que cumplan la condena, sin importar que allí lleguen a la mayoría de edad. Y la sanción va a ir dirigida a una amonestación, unas reglas de conducta, una prestación de servicios a la comunidad y en último lugar un internamiento en medio carcelario. Para las autoridades es importante investigar a quienes están detrás de estas redes que utilizan menores para cometer delitos. Y precisamente el fiscal general Néstor Humberto Martínez alertó al país de la amenaza que significa para los niños y sus familias el consumo de drogas ilícitas. Hizo especial énfasis en la impresionante llegada de las drogas sintéticas. Nos está abrumando el consumo de drogas, sobre todo entre niños, niñas, adolescentes. Con esta frase, el fiscal general de la Nación alertó al Congreso de la República de la preocupante situación de consumo de sustancias psicoactivas en el país. Es a tal velocidad la producción de drogas sintéticas hoy en el mundo. Un crecimiento tan vertiginoso que el sistema penal no tiene dientes para enfrentar este nuevo mercado. Y esas drogas sintéticas, su comercialización y tráfico está cayendo en la absoluta impunidad. Con un serio agravante, que las mafias, dijo el fiscal, están apelando a toda serie de instrumentos para hacer de los niños sus consumidores habituales. Regalando chontaduro en las puertas de los colegios, senador Velasco, de Cali, a los niños contaminadas con alcaloide para empezar a inducirlos al consumo artificial de las drogas. Dijo que en los últimos 10 años las noticias criminales vinculadas a menores han crecido en un 45%. Noticia en desarrollo en CMI. Y sube la tensión entre Rusia y Estados Unidos por cuenta de la crisis de Venezuela. El enviado especial de Trump para el país bolivariano, Elliot Abrams, dijo en una entrevista publicada hoy que Rusia pagará un precio por su apoyo al gobierno de Nicolás Maduro. Por su parte, Rusia insiste en que mantendrá la presencia de militares de su país en territorio venezolano el tiempo que haga falta. Mientras en las principales ciudades de Venezuela se preparan para un fin de semana de marchas y contramarchas. Saludamos a nuestra corresponsal Esther Yáñez en Caracas. Esther, buenas tardes. Ampliación de la situación a esta hora en Caracas. Sí, ¿qué tal? Saludos. Juan Guaidó ha sido inhabilitado durante los próximos 15 años. Esto es el máximo permitido en Venezuela para ejercer cualquier cargo público y tampoco podría, por ejemplo, presentarse a unas eventuales elecciones presidenciales en caso de convocarse. La Contraloría de la República le acusa de ocultar o falsear datos en su declaración jurada de patrimonio, en concreto de gastar hasta un total de $179.000 en boletos de avión o en hoteles, en más de 90 viajes tanto dentro como fuera de Venezuela. Guaidó apenas, por su parte, apenas ha hecho referencia a esta inhabilitación. Simplemente ha dicho que, como no reconoce al gobierno y a las instituciones públicas venezolanas que lo inhabilitan, pues que por lo tanto va a continuar con su agenda habitual. Y de hecho, para mañana, para este fin de semana, en el día sábado 30 de marzo, ha convocado una manifestación de protesta en las principales calles de Caracas y también en las principales ciudades de todo el país para protestar después del apagón
apagón, el segundo gran apagón que ha sufrido Venezuela en los últimos días. De hecho, también esto va a ser una previa a lo que le ha llamado el simulacro de la Operación Libertad. Es una convocatoria para el próximo 6 de abril y lo que quiere, según dice, es más presión en la calle para conseguir el cese de la usurpación. Muchas gracias por su información. Buenas tardes. Y Uruguay tuvo un radical cambio de postura de frente a la crisis en Venezuela. El gobierno de Tabaré Vázquez apoyó con su firma la declaración del grupo de contacto que respalda la celebración de unas elecciones en el país petrolero. Hace pocos minutos, la Cruz Roja Internacional anunció que en 15 días iniciará la distribución de la ayuda humanitaria para cerca de 650.000 personas en Venezuela. La campaña emprendida por el gobierno de Nicolás Maduro para sacar del juego político al autojuramentado presidente interino Juan Guaidó con una inhabilitación de 15 años provocó un fuerte rechazo en Uruguay, que cambió su postura neutral y ahora apoya la celebración de unas elecciones presidenciales en Venezuela. El gobierno de Tabaré Vázquez firmó la declaración del Grupo Internacional de Contacto junto a varios países europeos y de la región, en la que se aprobó una hoja de ruta para la convocatoria de los comicios y se exigió la liberación de los presos políticos en el país petrolero. Y mientras el repudio internacional a la medida contra Guaidó aumenta, el líder opositor anunció que el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela es un hecho. En las últimas horas hemos avanzado significativamente en hacer realidad este esfuerzo por salvar vidas de nuestros venezolanos. Venezuela, hoy les anuncio que la ayuda humanitaria es un hecho y que en las próximas horas, en los próximos días, estaremos recibiendo importantes apoyos médicos para contener esta tragedia. Al clima de tensión política provocado por la presencia de al menos 200 militares rusos en Venezuela, se suma la dura postura del asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, quien advirtió que Washington considera el despliegue de las Fuerzas Armadas de otros países en Venezuela como una amenaza directa a la paz. Bolton también le pidió al ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, que no permita que Maduro le entregue las Fuerzas Armadas a los cubanos, mientras que la situación de inestabilidad política en el país vecino provocó la suspensión indefinida de todos los vuelos de la aerolínea estadounidense American Airlines hacia Venezuela, por motivos de seguridad. De otra parte, el Papa Francisco endureció las leyes actuales para prevenir y combatir los delitos de abuso sexual a menores cometidos por miembros del clero. El máximo líder de la Iglesia Católica firmó 3 nuevos documentos que reforman la ley actual que protege a los menores de la pederastia. En los textos, el Papa establece la obligación de denunciar ante la justicia vaticana los casos de abuso a menores cuando haya conocimiento de alguno, y quienes no denuncien serán sancionados. También incluye la ampliación de la prescripción de los delitos a 20 años, después de que el menor cumpla 18. Actualmente era de solo 4 años. Además, se ofrecerá atención pastoral adecuada a las víctimas y a sus familias, apoyo espiritual, médico, psicológico y legal, así como el derecho a un juicio justo e imparcial. También establece que la persona acusada por abusar de un menor será removida de su cargo, pero se le garantizará una rehabilitación psicológica y espiritual. Con esta nueva normativa, que se produce tras la histórica Cumbre Mundial sobre Abusos en el Vaticano, el Papa quiere dar ejemplos sobre el comportamiento que deben tener el resto de conferencias episcopales en todo el mundo para eliminar los abusos por parte del clero. Un duro golpe a las mafias de contrabandistas de armas propinaron las autoridades en La Guajira. Un arsenal de 30 armas de diferente denominación fueron incautadas en una operación que busca desactivar acciones delictivas en la región Caribe. Aldair Rodríguez nos amplía esta información desde Riohacha. Aldair, buenas tardes. Luisa Gallina, buenas tardes. En el allanamiento, las autoridades incautaron armas de fuego de todo calibre que se encontraban ocultas en el piso de una vivienda en el municipio fronterizo de Maicao. También se logró la captura de 4 personas que, de acuerdo a la policía, pertenecían a una banda encargada de distribuir este material en toda la región Caribe. Luego de una intensa búsqueda, las autoridades encontraron camufladas 30 armas de fuego que pertenecían a bandas de delincuencia común que pretendían perpetrar acciones delictivas en varias zonas de la región Caribe. Este representa el más duro golpe a estas estructuras en los últimos años en La Guajira. Hacerle el requerimiento a un vehículo que en ese momento muy temprano, en horas de la mañana, pretendía transportar parte de ese armamento. Cuando se hace ese registro se encuentra en su interior armamento de corto calibre y posteriormente Fiscalía General de la Nación y con el Gaula Militar se allana la vivienda y se encuentra el resto de armamento. En el operativo fueron capturadas 4 personas que se encontraban en la vivienda al momento del allanamiento, quienes deberán responder por tráfico, porte y comercio de armas. El material incautado al parecer provenía de Venezuela. Digamos, esa es la hipótesis más fuerte que tenemos. Ese armamento
puede haber venido del vecino país. El año anterior, la Policía Nacional logró la incautación de más de 600 armas de fuego a estas estructuras delincuenciales. Las autoridades anunciaron la intensificación de los controles principalmente en esta zona de frontera entre Colombia y Venezuela, en el departamento de La Guajira. Desde Riohacha, Aldair Rodríguez, CMI La Noticia. 19 días cumple la minga indígena y campesina, que ahora se extiende por varias regiones del país. Esta mañana nuevamente fue instalada la Mesa Nacional de Diálogo en el Valle del Cauca. En la reunión buscan desbloquear las vías en el departamento. Sebastián, buenas tardes. ¿Cómo avanzan las negociaciones? Luisa, Gina, televidentes, muy buenas tardes. En estos momentos la agenda de este evento se encuentra retrasada, dado que el mal tiempo en la capital del Valle retrasó el desplazamiento de la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, hacia la zona rural del puerto de Buenaventura. En este evento también buscarán descongestionar los diálogos que se adelantan en Mandibá, Santander de Quilichao. Estarán presentes delegaciones de indígenas de Risaralda, Quindío, Valle del Cauca y Chocó. La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, instalará mesa de diálogo junto a la UNIC en medio de la minga indígena que se desarrolla en el Valle del Cauca en búsqueda de una concertación para levantar la protesta. Por instrucción del presidente Iván Duque nos dirigimos con el alto comisionado allí a la Delfina. Hay una minga, pero efectivamente es una minga pacífica que no tiene ninguna clase de bloqueos ni de ilegalidad. Se espera que con esta reunión se desbloqueen también los diálogos en Mandibá, municipio de Santander de Quilichao, y logren un gran acuerdo junto a todas las organizaciones étnicas del país. Y lo ideal es que pueda haber concertación con las diferentes organizaciones y se pudiera hacer un conversatorio amplio donde se hable de la política pública del Estado colombiano que tiene en cuenta los derechos y garantías para los pueblos indígenas. Entre tanto, la comunidad indígena de Risaralda, Chocó, Quindío, Antioquia y Valle del Cauca esperan lograr reactivar la mesa técnica en Cauca y conocer en esa zona del país la inversión que recibirán en el Plan Nacional de Desarrollo. Que lo que mañana se haga, Dios mediante, es la posibilidad, por una parte, de apoyar a distensionar lo que pueda estar sucediendo en el Cauca. Si él no quiere que nosotros hagamos las vías de hecho, entonces, por favor, atiendan a nuestra petición. El punto de la discordia continúa siendo el bloqueo sobre la vía panamericana, pues los indígenas han dicho que se dialogue en el Pital, zona rural de Mondomo, mientras que el gobierno dice que no accederá donde existan vías de hecho. La funcionaria también confirmó que en las últimas horas se presentó un atentado contra una estación de policía en Jambaló, Cauca, donde por fortuna no hubo heridos. La parálisis de los diálogos en el departamento del Cauca ya cumplen 48 horas y el bloqueo en la vía panamericana sigue afectando a la economía en todos los gremios en el país, especialmente a los pequeños comerciantes y también a los conductores que permanecen sobre la vía panamericana. Ya son más de 61.000 millones de pesos los que han perdido por cuenta del bloqueo. Por el lado de los transportadores, si bien Colfecar reporta una acumulación de pérdidas de 6.320 millones por 150 camiones, Fedetrascarga asegura que la cifra podría ser superior. Más de 6.000 millones de pesos. Incluso esto solamente es lo que hace relación a la facturación. Estamos hablando de que esto puede triplicarse la cifra. Ya vamos más de 12.000 millones en pérdidas, porque ha sido dejar de transportar toda la mercancía y todos los productos. En cuanto al transporte intermunicipal de pasajeros, según cifras de ADIT, diariamente cerca de 720 millones se estarían dejando de facturar. Que al día de hoy completamos 12.000 millones de pérdidas aproximadamente, muchos pasajeros que no se pueden mover en la vía. Por el lado de la construcción, informó Camacol que el sector está perdiendo cerca de 30.000 millones por sobrecostos en las obras a causa de la escasez de material. Fenalco y la SAC aseguran que las pérdidas generales son superiores a los 30.000 millones de pesos. Ya van 16.200 millones de pesos para los productores de papa. Adicionalmente, a cuenta de 150.000 litros de leche diaria, ya vamos por encima de los 2 millones de litros que la industria procesadora de la leche ha dejado de recibir. Y ni más faltaba, en el caso de las frutas, en particular el aguacate, ya son más de 3.000 toneladas que están a punto de perderse. Por el momento no se ve una solución para el desbloqueo de esta vía.
Precisamente en estos momentos donde nos encontramos, el ministro de la Defensa, Guillermo Botero, adelanta una reunión con los empresarios y distintos gremios del departamento del Valle, analizando la situación de orden público que se registra en el suroccidente del país. Por supuesto, nosotros seguiremos atentos a esta información. Desde Cali, Sebastián Bedoya, CMI, La Noticia. Sebastián, gracias. Buenas tardes. Interpol Colombia, en coordinación con las autoridades españolas y el apoyo de la Fiscalía General, realizaron operativos simultáneos en los dos países. 18 personas vinculadas al narcotráfico y delitos como el homicidio y la estafa fueron capturadas. Los operativos se realizaron en 7 ciudades colombianas y 8 ciudades españolas. Y se ha logrado la captura con fines de extradición de 18 delincuentes. De estos 18 delincuentes, 7 fueron capturados en Colombia y 11 fueron capturados en España. Todos los capturados en Colombia fueron por el delito de narcotráfico. Entre los capturados en España figura un peligroso criminal conocido con el alias de Snoopy, que tiene 2 condenas a 7 y 25 años de prisión por el asesinato de 12 personas. El hombre ya había sido extraditado desde España en 2012 y aquí en Colombia alegó una delicada enfermedad para evitar la cárcel. Él se aprovechó de una situación y consiguió un documento falso venezolano para escapar hacia España. Los acuerdos con los cuerpos de policía de 180 países permiten cerrarle el cerco a los delincuentes. No basta huir a otro país para eludir la acción de la justicia. En los próximos días serán entregados a la Guardia Civil Española los 7 capturados para su extradición al país europeo. Con información suministrada por la DEA, la DIJÍN ubicó a 3 vehículos con 800 kilos de cocaína que tenían como destino Centroamérica. Con el apoyo de la Agencia Antidrogas DEA de los Estados Unidos, uniformados de la DIJÍN ubicaron este camión en la vía que de paso conduce a Túquerres, muy cerca a la frontera con Ecuador. En el vehículo fueron hallados 400 kilos de cocaína. La información obtenida por los investigadores les permitió ubicar además este taller de mecánica en Cali, donde habrían sido acondicionados 2 vehículos para el transporte de estupefacientes. En el piso de doble fondo de esta camioneta hallaron 140 kilos de cocaína y en la caleta de este otro automotor encontraron 140 kilos del alcaloide. Organismos de inteligencia aseguraron que por los sellos con que estaban marcadas las panelas de cocaína, se trata de narcotraficantes anónimos o invisibles que tienen pequeños laboratorios en fincas de Putumayo, donde envían por tierra la cocaína a Buenaventura y la frontera con Ecuador, donde consolidan los cargamentos para ser enviados desde allí a varios países en Centroamérica, donde los carteles mexicanos se encargarán de introducirla a Estados Unidos. Noticia en desarrollo en CMI. Y se mantiene la alerta ambiental en la capital del país. La mala calidad del aire se concentra en el occidente de Bogotá. Natalia Dávila se encuentra en uno de los puntos más afectados. Natalia, ¿por qué la contaminación se está presentando con mayor intensidad en esas zonas? Luisa, ¿qué tal? Cordial saludo. Mire, pues como ustedes pueden ver en el punto de Bogotá en el que nos encontramos, se puede observar como el occidente de la ciudad es la más afectada. Lo que nos han dicho los expertos y también fuentes oficiales es que el suroccidente de la capital es más seco, por ende llueve menos que en el norte de Bogotá. Esto sumado a las fuertes quemas y también incendios forestales que se han registrado en diferentes puntos del país, ha generado una nueva alerta ambiental en toda la capital, siendo la parte suroccidental la más afectada. Continúa la alerta por la mala calidad del aire en Bogotá. Las localidades de Bosa, Kennedy, Tunjuelito y Puente Aranda, en el suroccidente de la capital, son las más contaminadas. La razón, las más de 8.000 quemas e incendios que se han registrado en zonas del país como la costa atlántica y los llanos orientales durante la última semana. Además, en Bogotá llueve mucho más, 3 o 4 veces más en el norte que en el sur. El experto en temas ambientales de la Universidad Nacional Luis Carlos Belalcázar aseguró que los incendios en Venezuela también inciden. En Venezuela se están presentando 35.000 puntos calientes que están asociados a quemas e incendios forestales. Están transportando, que toman el material particulado que está en el aire y lo transportan hacia las diferentes ciudades de Colombia y entre esas pues Bogotá. Francisco Cruz, secretario de Ambiente, aseguró que la alerta podría presentarse por 2 semanas más. Cuando llegue la temporada de invierno no tendremos las dificultades que tenemos hoy en relación con la calidad del aire. En las 2 próximas semanas estará entrando la temporada de invierno en Colombia. El 52% del material particulado que continúa contaminando la ciudad es el parque automotor y el 48% las industrias. Como ustedes pueden ver en imagen,
Natalia, muchas gracias por su informe. En las localidades donde se mantiene la alerta por la contaminación del aire, se han talado más de 5.000 árboles en los últimos 2 años. Entre los años 2016 y 2018, la Secretaría de Ambiente Distrital ha dado autorización para talar cerca de 5.327 árboles en las 5 localidades más afectadas por la calidad del aire, según denunció Roberto Inestrosa. Se autorizó la tala de más de 5.000 árboles en las localidades más afectadas. ¿Cuáles 5.000 árboles? Si es que no hay. Le pedimos a la administración medidas concretas, no sencillamente paliativas. Y la autorización fue dada por la Secretaría de Ambiente. Los 5.327 árboles autorizados para la tala corresponden a las localidades de Kennedy, Puente Aranda, Ciudad Bolívar, Bosa y Tunjuelito. Cumplen funciones ecosistémicas, funciones de regulación de los balances entre el CO2 y el oxígeno, pero también cumplen funciones de conectividad de ciertas especies, digamos de aves migratorias que necesitan desplazarse de un lado al otro. Según el Observatorio Ambiental de Bogotá, existe un gran déficit y en estas 5 localidades y el número de árboles por persona es muy bajo. En Bosa hay un árbol por cada 25 personas, en Ciudad Bolívar un árbol por cada 17 personas, en Kennedy un árbol por cada 10 personas, en Puente Aranda un árbol por cada 5 personas y en Tunjuelito un árbol por cada 5 personas. Y en Medellín la contaminación del aire obligó a que se declarara la alerta ambiental en menos de un mes. Aunque solo una estación de monitoreo permanece en naranja y 18 en amarillo, las autoridades ambientales del Valle de Aburrá tomaron la decisión de extender de nuevo la medida de pico y placa para evitar que aumente el deterioro en la calidad del aire y llegar de nuevo al estado de alerta. Medidas de nivel de alerta, pero aún en estado de prevención, es decir, no llegamos a color rojo en las estaciones, sino que estaban todavía en color naranja. Ciudadanos son los más afectados con enfermedades respiratorias por la baja nubosidad que impide la salida de partículas contaminantes. Dolor de garganta fuerte, dolor de cabeza, he tenido fiebre, también pues como digamos mucho desaliento. Oscuro. Sí, uno piensa que es que va a llover, pero no, es la contaminación. El estado de prevención será hasta el próximo 6 de abril y las medidas de alerta hasta mañana 30 de marzo. En otras noticias, en una operación realizada por la policía del Meta fue desmantelada la banda Los Encapuchados, que robaba y extorsionaba ganaderos en la región del Ariari. Los cabecillas de la organización eran una madre y su hijo. Reinel Moncada con la historia. Reinel, buenas tardes. Buenas tardes, compañeras y televidentes. Se trata de una operación que realizó la Policía Meta en el municipio de Granada, donde fueron capturadas 19 personas, quienes son acusadas de realizar atracos y extorsiones a los habitantes del Ariari. El operativo donde fueron capturadas las 19 personas se realizó en el municipio de Granada, luego de 6 meses de investigación por parte de la Policía Meta. El día de ayer lanzamos la operación Los Encapuchados, donde hacemos 9 allanamientos, tenemos 19 capturas, entre ellas una captura de un menor de edad. Entre los capturados se encuentra la mamá del jefe de la banda, quien junto a su hijo tenían medida de aseguramiento domiciliaria. Y la madre utilizaba la santería para tratar de proteger a su hijo para que no le pasara absolutamente nada cuando estaban haciendo cualquier acto delictivo. Los encapuchados delinquían en varios municipios del sur del departamento del Meta. Se tenía conocimiento que ellos delinquían en Granada, Lejanías, Puerto Lleras y Vistahermosa. Los capturados están siendo judicializados en el municipio de Granada Meta. El comandante de la Policía Meta ha indicado que las personas que hayan sido víctimas de esta banda delincuencial se acerquen y coloquen sus denuncias. Esta es toda la información que se produce desde Villavicencio con Reinel Moncada. Sigan ustedes con más información en CMI La Noticia. Reinel, gracias. Y estos son los titulares de las noticias que hemos desarrollado hasta el momento en CMI, emisión del mediodía. Alerta en Pereira por cadena de suicidios en un colegio de la capital de Risaralda. Van 2 menores que se quitan la vida en menos de 48 horas. Fiscalía revela que se dispara cifra de delitos cometidos por menores. Más de 3.700 han sido judicializados en el 2019. Sube la tensión entre Rusia y Estados Unidos por crisis en Venezuela. El Vaticano endurece leyes contra abusos de menores en la Iglesia Católica. Y estos son los titulares de las noticias que desarrollaremos a continuación en CMI, emisión del mediodía. Aerolínea de Antioquia, ADA, suspende operaciones comerciales por problemas financieros. Capturado en Sabana Larga, Atlántico, presunto homicida de menor de 2 años. Más de 400 animales abandonados y maltratados en Bogotá durante primer trimestre del año. Amnistía para morosos por sanciones y comparendos en Bogotá. Nueva aplicación para mujeres embarazadas. Tendrán asistencia virtual.
Superman López mantiene el liderato en la Vuelta a Cataluña. Seguimos en CMI, emisión del mediodía. Mega operativo de la Fiscalía en el Bajo Cauca antioqueño logra la captura de 100 personas. En esta región operan las disidencias de las FARC, Caparrapos, Clan del Golfo y ELN. Yo sí, muy buenas tardes. ¿Y quiénes son los capturados? Hola Luisa, buenas tardes. Entre estas 111 capturas se encuentran algunas disidencias de las FARC, también integrantes presuntamente del Clan del Golfo y de los Caparrapos en estos operativos simultáneos que se hicieron en diferentes municipios del Bajo Cauca antioqueño. También se conoció que se ocuparon cerca de 14 bienes que pertenecían al exalcalde del municipio de Tarazá y que estaban avalados en una cuantiosa suma de dinero. Pero también hay que mencionar que en las últimas horas, además de estos operativos que se hicieron en la capital antioqueña, hay otras importantes noticias de la capital en Medellín. Y justamente en esas noticias, en las últimas horas, la aerolínea de Antioquia cerró sus operaciones desde el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín. Están suspendidos los vuelos, pero en los próximos días se definirá qué pasará con esta aerolínea. Parqueados en la plataforma del aeropuerto Olaya Herrera de Medellín permanecen los 4 aviones que tenía activos la aerolínea de Antioquia, ADA, que hoy suspendió sus vuelos a 12 destinos en el departamento, la costa atlántica y el Pacífico. Bajos ingresos y altos costos de arreglos en aviones y además pagos en seguros de operaciones los llevaron a la suspensión. Estos casos infortuitos fueron, digamos más específicamente, impactos de aves en las turbinas de las aeronaves, los cuales dejaron las aeronaves en tierra en algún tiempo. Cabe resaltar que una turbina de estas para su reparación tiene unos costos entre 300 y 400 mil dólares. Las directivas de la aerolínea, que lleva 32 años en el mercado, aseguran que la decisión no es una quiebra o cierre definitivo y que 265 empleados seguirán vinculados en la compañía. Pudiese ser que la próxima semana nosotros les esperamos decir, a partir de tal fecha reactivamos operación, es uno de los caminos, o que pudiese ser que les digamos hasta aquí llegamos. ADA movilizaba cerca de 17.000 pasajeros al mes, pero las pérdidas en ese mismo tiempo eran cercanas a los 400 millones de pesos, por lo que el cese será indefinido. Se espera entonces que en el transcurso de la tarde se le dé solución a estos viajeros que se encuentran represados en el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín. Es todo por ahora desde la capital antioqueña. Más adelante regresaríamos con las declaraciones del fiscal. Yusi, muchas gracias. Fue capturado en Sabana Larga Atlántico el presunto responsable de la muerte de una niña de 2 años que fue abusada sexualmente. Fabián, buenas tardes. Detalles de esta captura. Gina, muy buenas tardes para usted. Lo último que se ha conocido es que la madre de la menor le informó a la Policía Nacional que este sujeto de nacionalidad venezolana había golpeado en repetidas ocasiones a su hija y que también había abusado sexualmente de ella. Están a la espera del dictamen de medicina legal. La pequeña Ana Lucía Mendoza, de 2 años de edad, fue llevada por el mismo padrastro, quien fue identificado como Manuel Gregorio Villafañez Aranda, de nacionalidad venezolano, donde el médico de la población argumentando que tenía dolores tras sufrir una caída. Sin embargo, la pequeña llegó sin signos vitales. Es llevada una menor de 2 años a un centro asistencial para ser valorada, ya que el padre informaba que ha tenido una caída. Es así como el médico la revisa y ya no tiene signos vitales. El caso se registró en horas del mediodía de este sábado en el barrio centro de la localidad La Peña, jurisdicción del municipio de Sabana Larga. De acuerdo con la investigación, Villafañez Aranda agredió a la pequeña en medio de un ataque de ira. Es originada una orden de captura por la fiscalía que llevaba el caso contra el padrastro por feminicidio. En Galapa, en la mañana de hoy, los compañeros de clases de la pequeña Salomé Sofía Jiménez salieron con globos blancos para protestar por la muerte de la menor, quien perdió la vida por un asaltante en un bus en esta ciudad. Un menor de 5 años de edad, hermano de la niña que perdió la vida, hoy se encuentra bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, también por sufrir maltrato físico por parte de este sujeto venezolano. Desde Barranquilla, Fabián Lesmes, CMI, La Noticia. Fabián, muchas gracias. Y aprueban amnistía para morosos de comparendos y sanciones en Bogotá. La medida busca beneficiar a más de 20.000 deudores que tiene el distrito. Hay más de 140.000 acuerdos de pago que por diferentes motivos a la fecha están en mora, lo que equivale a una cartera superior a los 256.000 millones de pesos que deben los bogotanos al distrito.
pero sin lugar a duda, lo que más va a tener beneficio es en el tema de comparendos. En Bogotá estamos hablando de una deuda que asciende a cerca del billón de pesos en tema de comparendos. Esto es una cifra muy alta y si nos damos cuenta que se tiene un descuento del 70% en los intereses, vemos que es una posibilidad significativa para que la gente pueda poner al día. El Consejo aprobó 2 pagos, uno con descuentos del 70% hasta el 31 de julio y otro del 50% hasta el 31 de octubre del 2019. Tenemos una excepción, que es por las personas que han sido o que tienen algún tipo de infracción por estar en estado de embriaguez al momento de conducir. Son los únicos comparendos que no van a recibir este beneficio. La persona que más adeuda por comparendos debe 186.130.960 pesos, de capital son 140 millones y de intereses 45 millones de pesos. Más de 400 animales han sido maltratados y abandonados en Bogotá en lo corrido de 2019. El Instituto de Protección Animal hace un llamado para denunciar estos casos. Más de 400 animales con índices de desnutrición, agresión física y en estado de abandono se han registrado en lo corrido de 2009 en Bogotá. De ellos, 111 presentaron condiciones graves de salud. Las localidades en donde más casos se han registrado son Bosa, San Cristóbal, Suba y Usme. A diario se están presentando casi 10 casos de abandono. Los dejan por la calle, cuando los atropellan se hacen los que no son de ellos. Entonces son animales que están quedando ahí, hay animales que me ha tocado recogerlos así atropellados. Desde el Instituto de Protección Animal hacen un llamado a denunciar cualquier caso de maltrato animal. Comunicarse con el 123 o con cualquier policía que esté cercano para que estabilice la situación, en dado caso se realice una captura y ahí sí nos activan a nosotros para hacer el concepto o la verificación. Las personas que sean sorprendidas realizando estos actos violentos se exponen a multas entre 5 y 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes. ¿Sabía usted que no cancelar las citas médicas cuando el usuario por algún motivo no puede asistir afecta al sistema de salud en el país? Según la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, por esta causa se pierden más de 400.000 millones de pesos al año. ¿Cancela usted las citas médicas cuando por algún motivo no puede asistir? Pues sí, la cancelo porque pues de todas maneras le cobran a uno una multa o le ponen a hacer un curso por internet. Hago todo lo posible para beneficiar a otra gente que necesita el servicio. Pues claro, sí la cancelo. ¿Por qué? Porque hay otra persona que está detrás de uno que a lo mejor la puede estar necesitando urgente. Uno necesita muchas veces una cita y a veces le pasa uno que no la cancelan y no hay cupo en la EPS. Y aunque muchos dicen que lo hacen, hay pacientes que les da lo mismo no notificar la situación. Y es esto lo que le causa pérdidas millonarias al sistema de salud. Sería aproximadamente una cifra superior a los 400.000 millones de pesos año. Otro fenómeno es que algunos usuarios se quedan sin cita. 15 millones de consultas al año se pierden por no tener la oportunidad de avisar y hacer la reasignación correspondiente. Al año, en el régimen contributivo, los médicos realizan un promedio de 80 millones de consultas. Ahora las mujeres embarazadas contarán con un médico virtual gratuito que además de hacer seguimiento prenatal en caso de urgencia, las atenderá de inmediato. Esta medida busca reducir la mortalidad materna. La plataforma es embarazados.co. En el primer nivel, tanto la gestante como su pareja o cuidador encargado recibirán recomendaciones en salud, recordatorio de citas y exámenes de acuerdo con la condición médica de la paciente. Por ejemplo, si ella tenía que haber ido a un control prenatal esta semana y no fue, la plataforma empieza a mandarle mensajes de texto recordándole la importancia de asistir, se lo manda a la persona que ella haya nominado como su cuidador. En el segundo hay un espacio de signos de alarma para brindarle una atención inmediata a la paciente. Una vez ella lo reporte, desde la Secretaría de Salud recibimos ese signo de alarma, inmediatamente gestionamos lo necesario con la EPS de esa gestante para que pueda ser intervenida lo más rápido posible. También hay un punto para quejarse si no hay atención oportuna de la EPS. Desde la Secretaría de Salud entonces tramitamos como un aliado de esa mujer gestante lo necesario con su EPS o su IPS para conseguirle una cita o un examen de manera oportuna. La plataforma es gratuita, funciona en Bogotá y no importa a la EPS o al régimen de salud que pertenezca. Egan Bernal llegó con su bicicleta al hombro al finalizar la etapa de hoy en la Vuelta a Cataluña. Ya regresamos con más deportes. El colombiano Miguel Ángel López se mantuvo líder en la Vuelta a Cataluña luego de disputarse la quinta etapa. En la quinta jornada el más destacado fue el alemán Maximilian Schachmann del equipo Bora, que aprovechó una gran fuga y terminó llevándose la victoria.
El líder Superman López y Nairo Quintana llegaron en el pelotón principal. El hecho curioso del día lo protagonizó Egan Bernal, quien sufrió un problema mecánico y debió cruzar la meta con la bicicleta al hombro. El cundinamarqués no perdió tiempo con sus rivales porque el inconveniente fue en los últimos 3 kilómetros de etapa. La general no sufrió cambios, Superman se mantuvo primero, Egan sigue siendo tercero y Nairo cuarto. Este sábado se correrá la penúltima etapa con 169 kilómetros y final en terreno llano. El campeón se conocerá el domingo con una etapa de 143 kilómetros y el emocionante final de 8 vueltas al circuito en el Alto de Montjuic de tercera categoría. Explosivas declaraciones de Lionel Messi, quien rompió el silencio y se defendió de las críticas por su situación en la selección argentina. Después de muchísimo tiempo y cansado de las críticas que le llueven desde Argentina, Lionel Messi rompió el silencio y se defendió de sus detractores. Messi solo disputó un partido con la selección después del Mundial de Rusia 2018. El clásico 296 por liga dejó a un Millonarios que no gana hace 4 fechas y a un Santa Fe que sigue en el fondo de la tabla. Como viene siendo costumbre en los últimos años, no fue bueno el clásico capitalino entre Millonarios y Santa Fe, que firmaron un empate a 1 que poco les sirve a ambos equipos. No era fácil el partido, sinceramente les digo, porque entendemos la necesidad y el momento de Santa Fe. Mientras que Gerardo Bedoya, técnico de Santa Fe, sigue muy preocupado por la ubicación del León en la tabla de posiciones. Si miro la tabla en ese momento me vuelvo loco y no quería ni siquiera mirarla, porque es muy incómodo la posición donde estamos. El hecho lamentable y reprochable de la noche lo protagonizó la intolerancia de varios hinchas de Millonarios contra 2 aficionadas de Santa Fe. Tras 12 fechas, Junior es líder con 24 puntos, Millonarios es cuarto con 21, el octavo es Alianza con 16, mientras que Santa Fe es 18 con apenas 7 unidades. Esta noche inicia la fecha 12 de la Liga Águila con el partido Huila versus Patriotas en Neiva. Más deportes a continuación. Jerry Mina podría perderse la Copa América. El central tiene problemas en el bíceps femoral de la pierna izquierda y estaría de 6 a 8 semanas por fuera de las canchas, lo que le impediría jugar el torneo. Bolivia confirmó un amistoso contra Francia el 2 de junio como preparación para la Copa América, quedando descartado el partido contra Colombia que se tenía pensado jugar en esa misma fecha. El colombiano Jorge Alfaro conectó jonrón en el béisbol de las Grandes Ligas. El cincelejano sacó la pelota del parque en la derrota de los Marlins ante los Rockies. Tatiana Calderón debutará este fin de semana en la Fórmula 2 en Bahrein con el equipo Under Motorsport. Será la primera mujer que compita en esta categoría. Emmanuel Ginóbili se convirtió en leyenda de la NBA. Los San Antonio Spurs retiraron su histórica camiseta número 20. El escolta gaucho de 41 años ganó 4 anillos de la NBA. Termina la información deportiva. Después de comerciales, lo bueno, lo malo y lo feo. Bienvenidos, esto es lo bueno, lo malo y lo feo. Comenzamos con lo bueno. El Papa Francisco tomó la decisión de endurecer las leyes actuales del Vaticano para combatir los abusos a menores y a personas vulnerables por parte de los miembros de la Iglesia Católica. Entre las leyes está la obligación de denunciar ante la justicia vaticana los casos de abuso cuando haya conocimiento de alguno. Además, se ampliará la prescripción de los delitos de 4 a 20 años después de que el menor agredido cumpla 18. También establece que la persona condenada por abusar de un menor será removida de su cargo y que las víctimas recibirán apoyo espiritual, médico, psicológico y legal. Lo malo, se encendieron las alertas en Pereira por suicidios de menores de edad. Esta semana ya se han registrado 2 casos. Llama la atención de las autoridades que ambos estudiantes de 16 años pertenecen al mismo colegio. Hasta el momento se evalúa si estos casos corresponden a algún tipo de pacto entre los estudiantes, mientras profesores y autoridades hacen un llamado para supervisar el manejo de las redes sociales de los menores. A la fecha se reportan, según Medicina Legal, 61 intentos suicidas en Pereira. 46 han sido efectuados por menores entre los 11 y los 17 años.
Y lo feo es la incertidumbre que deja en el Reino Unido la tercera derrota en el Parlamento británico que sufre la primera ministra Theresa May. Un total de 344 diputados frente a 286 han rechazado este viernes el acuerdo para una salida pactada de la Unión Europea. Gran Bretaña tiene hasta el 12 de abril para elegir entre un aplazamiento largo del Brexit que lo obligue a participar en las elecciones del Parlamento Europeo de mayo o un divorcio abrupto del bloque comunitario. Ante el rechazo del acuerdo, los 27 convocaron una cumbre de emergencia para el próximo 10 de abril y poder definir los pasos a seguir. Hasta aquí lo bueno, lo malo y lo feo. Déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales. El video viral del momento en las redes sociales tiene como protagonista al popular actor Nicolas Cage, quien desesperado llegó a una corte buscando el divorcio de su nueva esposa, con la que se casó hace menos de una semana. Tan solo 4 días le duró al actor Nicolas Cage su nuevo matrimonio. Había contraído nupcias con la maquilladora Erika Koike, a quien conoció en el rodaje de una película. Sin embargo, la felicidad le duró muy poco porque hace algunas horas, con un desespero evidente, llegó a la oficina de licencias matrimoniales de Las Vegas, en Estados Unidos, donde hacía poco había dado el sí para exigirle a las personas que anularan su unión. Las razones que alegaba el artista tenían que ver con la supuesta intención de ella en los que el dinero que entrara de ahora en adelante a las cuentas de la estrella se incluyeran dentro de la sociedad conyugal, lo que enfureció a Cage, quien no dudó en pedir el divorcio. Finalmente, Cage recibió el documento y la mujer se abstuvo de dar declaraciones. El reggaetón y la música popular son los protagonistas este fin de semana. A continuación, los estrenos más importantes de estos géneros. Ponte el cinturón y coge asiento. A tu jeva y la vi por dentro. Yes. El dinero nunca pierde tiempo. Rosalía y J Balvin lanzan su nueva canción con altura. Un homenaje al reggaetón más clásico. El puertorriqueño Anuel estrena hoy el video musical Verte Libre. Tú eres mala influencia porque te hicieron pa' mi preferencia. En compañía con Nicky Jam. No falla que cuando te desnude me quedé mudo. De todo lo que te tiraron fui el único que pudo. Dile que yo soy el que te da a ti a menudo. No ha sido suficiente para olvidar a esa mujer. Y para los amantes del despecho, Giovanni Ayala presenta No Pude Olvidar. No pude olvidarte, es que estás metida dentro de mis pensamientos. Diferentes géneros musicales para despedir el mes de marzo y darle la bienvenida al fin de semana. Al cierre les contamos que el presidente Trump acaba de hacer un fuerte reclamo al presidente Duque por el plan de lucha contra las drogas. Más drogas están saliendo de Colombia ahora que antes de que él fuera presidente, así que él no ha hecho nada por nosotros, dijo Trump. Hasta aquí las noticias en CMI Emisión del Mediodía. Gracias por acompañarnos. No se pierdan esta noche el final de la tercera temporada de Sin Senos Sí Hay Paraíso a las 8 en punto y a las 9 en la emisión central de CMI La Noticia. Feliz tarde.